CG Media. Bienvenidos a Generaciones en Contraste, el podcast donde hablamos acerca de los cambios generacionales más importantes que hemos tenido entre la generación de mi papá Roberto y mi generación. José Andrés Ardón. Papa, ¿cómo estás? Todo muy bien, gracias, José Andrés. Estaba con la expectativa y el entusiasmo de poder platicar de un tema que yo sé que les va a gustar a muchos, el tema de la música. Así que bueno, hoy vamos a estar hablando acerca de bandas, de canciones, de todo tipo de artistas, de estilos, sí, de cosas que han cambiado. Y yo siento que aquí van a haber puntos de encuentro, más que de debate. Vamos a ver. Pues dependiendo un poco hacia dónde llevamos la discusión, tenemos una serie de discos, ¿no? De vinilo, creo que son unos discos un poco ya más de mi época. Hay un par que son míos. Una guitarra, ¿no? Una Les Paul Cort, muy bonita, por cierto. Sí. Una nueva adquisición ahí. Pero bueno, papá, ¿por dónde quisieras arrancar esta discusión? Pues mira, tal vez para hablar de las diferencias generacionales, hablar un poco de cuáles fueron las músicas con las que yo crecí. Y quizá para no ampliar demasiado el espectro en esta primera parte de la conversación, hablar un poco de la música nacional. Sí. Cuando yo tenía 10 años, ya la primera generación de rockeros guatemaltecos, de bandas de rock hecha por guatemaltecos, empezaba a desaparecer. ¿Qué eran quiénes? Mira, ¿Te suena alguien sí, todavía? había un grupo que se llamaba Caballo Loco, Pan de Cemento, Santa Fe, que eran muy buenos grupos, ¿Sí? pero algo pesadones, Sí. hay que decir, sí. Bueno, en los años 60 y 70 y ya sabes todo lo que pasaba en aquella época. Pero a mí ya no me tocó vivir esa época, sino me tocó ver los inicios de Alush Nahual. Ok. Que es un grupo que todavía sigue tocando. Buena música. Claro, sí. el primer grupo, digamos, de rock que realmente trascendió en las fronteras de Guatemala. Y me tocó vivir prácticamente el nacimiento de Alush Nahual. Ese fue, digamos, el primer grupo y el primer concierto al que yo fui. ¿Ah, sí? Sí, en el Teatro Nacional. Te estoy hablando del año 1982. En el 82. Por cierto, paréntesis ahí, aprovechando que estamos hablando de Alush Nahual, fue el primer concierto con el que fui con mi esposa. ¿Ah, sí? Con ustedes, al Teatro Nacional. Pero no el del 82. No, evidentemente no. Estabas en una nube todavía. No, Sí. hace 5 años. Sí. Un poco más, tal vez. Sí. Fue justamente el aniversario de Alush Nahual que te llevamos para que fueras a celebrar la música con la que nosotros disfrutamos también. Y debo decirte algo que probablemente ya no existe. Muchos de mi generación sonreirán y se sonrojarán de escucharlo, pero los conciertos los solíamos oír en el famoso festival de Panarrock. Yo no sé si alguna vez oíste el Panarrock. Me suena, pero es en Pana. Sí, ese lo siguieron haciendo, creo yo. Era una especie de Woodstock. Sí, a lo Chapín. Celebrado los Chapín. Celebrado en Panajachel. Ahí todo el mundo llegaba como podía. Y la verdad es que pues, el lugar no era muy práctico, pero era el lugar para convocarse y ver a los grupos de rock nacionales. Así que yo te diría que a comienzos de los años 80 ese era el panorama musical, no era muy amplio. Alush Nahual empezaba. Por cierto, uno de los pocos grupos que llegó a tener 2 bateristas tocando al mismo tiempo. Algo poco común, ¿no? No tiene mucho sentido tener 2 bateristas. Pues yo no sé si era un tema de que tenían que ajustar. Son como orquesta, ellos son como... tiran más, porque creo que tienen violines, tienen algo de percusión ahí de vientos. Sí, yo te diría que Alush Nahual tuvo 2 influencias muy importantes. La primera, el folk rock. Ok. Entonces, el folk rock es música que se apoya mucho en instrumentos locales, instrumentos nativos. Entonces, tú ves ahí que ves instrumentos, la chirimía que aparece en algunas ocasiones, o instrumentos mayas. Y la segunda influencia era el rock progresivo, que solía utilizar música clásica. Era una mezcla entre música clásica y rock, y entonces ellos introducen por primera vez el violín, que lo tocaba un profesor de la del Valle, Jack Schuster, un personaje además muy folclórico. Así que ese fue, digamos, como los primeros años de formación de nuestra educación musical. Yo creo que ahí podemos empezar a hacer algunas reflexiones, a ver, porque estabas mencionando este último caso. A mí en la universidad me dio clases el bajista de Viernes Verde, Carlos Méndez, saludos, si nos llega a escuchar en algún momento. Y es esa necesidad, o lastimosamente una necesidad que es en nuestro país de no solo ser músico,
no solo puedes vivir de la música. Sí, O sea, la claro. banda más exitosa de tu generación, Alush Nawal, Sí. de igual forma tenían que ver de dónde lograban trabajar en otras cosas, a pesar de llenar el teatro cada vez que tocaban, creo yo, ¿verdad? Entonces, qué difícil, ¿no? Desde tu generación, difícil ser músico. Y más allá de Alush Nawal, padre, ¿qué otra banda o qué otro referente? Tal vez Ricardo Arjona, no sé, en los 80s ya Ricardo Arjona ya era algo Sí, famosón. ya, aunque digamos para mi generación en los primeros años, Arjona era una figura, digamos, distante. Todavía era su fase de México. No, yo te diría que su fase de tocar en las fiestas de 15 años. ¿Ah, Aquí en sí? Guatemala, sí, claro, sí, era famoso. ¿Alguna vez te lo topaste o lo No, escuchaste antes de que fuera famoso? no, nunca, nunca. Y pues la verdad es que yo empecé a oír hablar de él cuando sacó su primer disco. Acá en Guatemala él solía usar una vestimenta muy particular porque se solía coser la corbata a una Ah, sí. de los hombros. Entonces una cosa que era como Puro bolo de cantina. era su personalidad, digamos, era su persona Ok. que quería proyectar. No, mira, hubo otros grupos de rock, ahora no recuerdo los nombres, sí me acuerdo de uno de ellos, Crucifix, del que ya nunca supe, tocaban muy bien, pero era rock pesado, Sí, José Andrés. ya Y era. entonces tú llegabas ahí al concierto y por supuesto olía a mota y una cosa, sí, Sí, que era un pasando poco, eso, ¿no? sí, seguro que sí, seguro que sí. Pero fue una generación muy bonita y yo te diría que empezaba, digamos, a desarrollarse eh, la industria musical. En los años 60 y 70 solo habían una o dos casas disqueras. Entonces Sí. en Guatemala era muy limitada la oferta para poderte hacer una buena producción musical. Ya en los años 80 eso empezó a cambiar. ¿Dónde ibas a escuchar bandas nacionales? Ya sean conciertos grandes o, digamos, eventos más Mira, chiquitos. depende. Si ibas de Caites, seguro que ibas al Panarrock, ¿verdad? Sí, Pero también empezaron a venir bandas que no necesariamente eran nacionales, ujú, que ya eran muy conocidas, como Timbiriche, por ok. ejemplo. Y entonces la Plaza de Toros, que era muy Ah, famosa, sí. claro, y se llenaba y no era un venue muy cómodo, pero era un lugar, digamos, grande, Ujú. abierto. La Plaza de Toros, recuérdame. Estaba ubicado donde está ahora el Domo. Ah, ok. Ese predio era la Plaza de Ah, Toros. no sabía. Sí, entonces ahí íbamos a ver Timbiriche, íbamos a ver los primeros grupos, digamos, Qué de interesante. rock y pop español. Ok. Empezaron a venir ahí y yo te diría que ahí empieza realmente la cultura de los grupos pop famosos a los que, bueno, que ahora tenemos la herencia de los famosos conciertos que se hacen en Cayala y Sí, sí. demás, vienen justamente del comienzo de esa época. O sea, nunca hemos tenido en Guatemala un lugar decente No, para no, escuchar conciertos. no, yo creo que no. De hecho, leí hace poco, hay un libro muy bonito que yo lo recomiendo, se llama Rockfilia, que es la historia del rock en Guatemala, Ok. donde contaban que el primer concierto, el Woodstock de Guatemala, fue en la Plaza Berlín. Sí, La al Plaza final de las Berlín, Américas. sí, y, Sí. y- y el autor, pues que escribe el libro, se había tomado unos hongos ahí para ir al concierto. Dice que no se recuerda de su No. regreso, empezó caminando y miraba Ah, delfines en la Avenida de las Américas. En fin, una cosa muy simpática. Pero la Plaza Berlín fue el primer lugar donde se juntaba la gente a oír música rock y a fumar, ¿verdad? qué Entonces, interesante. En, sí, en mi generación, yo siento que nosotros ya teníamos más bandas, muy buenas, muy sí, buenas. Y está el eterno debate, y aquí los que me están escuchando que son de mi generación sabrán, es los que son Team Viento en Contra y los que son Team Tambor de la Tribu. así eran como las dos bandas Sí, rivales. ¿Y qué sí. diferenciaba una de la otra? Viento en Contra es más rock. Rock de tres personas, ¿no? El guitarrista que canta, el bajista y una batería. Listo, ya con Y eso así te tienes. vas. Y a veces creo que tiene una segunda guitarra, ¿no? Para tener un poco de ritmo. Y Tambor de la Tribu se fue más a lo pop. Se fue más Ya. a lo pop latino. Poco de rock, pero más pop latino. Ambas excelentes bandas que siguen tocando desde hace 20 Pero años. han sacado discos Sí, y así. sí, ¿no? Bueno, ya no soy de esa generación, entonces sí, Pero ese confieso vos ya que no cachaste ninguna, pero yo no, ya no. Viento en Contra creo que sí es un poco más anterior a El Tambor de la Tribu, pero no escuchaste Viento en Contra. Es decir, sí lo he Sí, creo que sí escuchado has en la escuchado, radio algo te sabes, ocasionalmente, sí. pero si me pides que te diga un nombre de una canción, no me lo No, no, sé. no, no. Ahorita es el debate entre Viento en Contra y El Tambor de la Tribu, ¿no? Ya. Siguen abriendo conciertos y es, bueno, ¿quién va a ser? O Viento en Contra o Tambor de la Tribu, y uno se la goza increíble. Esas dos bandas sí siento, marcaron mi generación, la siguen marcando. Generaciones anteriores incluso, te diría Bueno, yo. como Gente marcó de la 30, 40. generación de mis papás,
el conflicto Beatles-Rolling Stones. Sí. Conflicto, digamos... No están al mismo nivel, pero... bueno, pero los dos Pero surgieron en la misma época. No, yo no, sé. me refiero, Bueno, sí, me refiero a claro. los matemáticas. Pero si te das cuenta, Sí. los Beatles eran mucho más pop y Sí, los Rolling sí. Stones eran mucho más blues, rhythm and blues y rock, ¿verdad? Ya tenemos titular para este segmento, para este programa, hacer Tambor de la Tribu y Viento en Contra versus los Beatles y Rolling Stones. Bueno, me parece muy bien. A ver, pero hay una banda que sí está en medio de nosotros dos, Bohemia Suburbana, creo yo. Bohemia es ya saliendo de tu generación y entrando a la mía. Puede ser. Pero no encajó en ninguna de las dos porque, digamos, en mi generación, 1 o 2 canciones de Bohemia la gente se sabe, pero no es una banda que marcó mi generación. Ahora, una pregunta ahí, porque me interesa comparar, digamos, las dos generaciones. ¿Era música de carácter político la que tocaban estos? Porque, digamos, un poco la música que me precedió era música altamente cargada de mensajes políticos. De hecho, muchos músicos o se fueron del país o algunos murieron asesinados por su militancia. No, para nada. No. Para nada, no. Mensajes de desamor, de andar borracho en un bar, no, lo normal. Sí, sí eran ya ese tipo de música. No era música contracultura, ¿no? Sí. ¿Verdad? O en antipoder. Cambio, ya mi generación fue muy interesante porque, bueno, era el momento más difícil del conflicto armado, que habían algunos grupos que esperaban, por ejemplo, que Alush Nawal tomara una posición política en su música. Y ellos, sí, recuerdo... La canción de... Pero el ¿cómo mensaje... es que se llama? La de los, Alto al Fuego. Alto al Fuego, sí. Bueno. Y el mensaje es sumamente claro. A ver, no le van ni a los cremas ni a los rojos en el conflicto armado, y así lo hicieron ver en su canción. Se les criticó por parte de algunos grupos, sí. Claro, que querían que tocaran música de protesta y que hablaran de los militares. Ellos no lo hicieron. Y creo que lo hicieron sabiamente y por eso es que hoy, digamos, son intergeneracionales. Ya, si no, otras bandas icónicas, a ver si te suenan algunas, Malacates. Malacates Treble Shop. Sí, Malacates Treble Shop. Tiene su historia más por su nombre. ¿Sí? Sí, de ahí el Treble, creo yo, tenían, no sé, realmente es una historia algo compleja, creo yo. ¿Tú ya no conociste los mariachis del Treble? No. Ah, bueno. También es que, sí, en mi generación, si querías ir a conseguir un grupo de mariachis para echar una serenata, se conseguían en el Trébol. Y antes del Trébol, la Plazuela España. Ya. Te estoy hablando de finales de los 60, principios de los 70. Hoy ya no sé dónde están y no sé dónde los busca uno, pero era parte de esa escena musical, digamos ahí hablando concretamente de la música ranchera. Sí. Pero bueno, el Trébol era un punto de referencia. Era un punto de referencia. Sí, están Malacates, está, ¿qué otra te puedo decir? Bueno, Viernes Verde. Tiene sus buenas canciones, más rockeros, ¿no? Más rockeros de los 80s, 90s. Era otro tipo de música. Y solistas ahora, te diría que ya muy pocos han sido exitosos. En mi generación, pues está el Ale Mendoza, está el Piba, ¿te acuerdas de Piba? El Piba, sí, Piba, claro, por supuesto. Sí, Piba, el Ale Mendoza sí, le ha ido muy bien, creo yo, sigue cantando. Gaby Moreno, creo que es ahorita la referente a nivel internacional. Bueno, es ganadora de un premio Grammy y tenemos de hecho por acá un disco de ella autografiado. Firmado. Sí. Ay, qué problema. Yo te veo una guitarra aquí y quisiera preguntarte si alguna vez intentaste fundar un grupo. Yo lo hice. Ay, ¿qué toca? Muy mal. Mi hermano ha sido un músico consumado. Y mi hermano Ricardo toca... Tenemos un disco de Ricardo aquí. Claro, también. Como toca muy bien la guitarra, canta, toca la batería incluso y toca el piano. Sí. Yo solo toco el timbre y desafino, pero era mi ilusión armar un grupo musical. Sí, ese es uno de los discos famosos de mi hermano Ricardo. Sí. Fundamos un grupo, yo estudiaba en el colegio de la preparatoria y hicimos un grupo a 3. Saúl Gómez, que tocaba la guitarra, él tocaba muy bien. Claudio Burati, que tocaba la batería, creo que él ya no lo tocaba tan bien. Y yo tocaba el teclado sin tener ninguna educación musical, así que era un poco el arte de la improvisación, vamos a decirlo así. No, yo no. A mí me gusta más, me relaja tocar algún solo, aprenderme alguna canción. Sí, pero no, nunca me he animado. Soy algo tímido, vamos, en ese aspecto. Vos cantás, ahí vamos a echar una canción a ver si te animas. No, pero pasando, va para otro de los elementos creo importantes a resaltar de esta discusión, es que ha cambiado. ¿No? Que ha cambiado de la escena musical. Yo creo que es ahí donde sí vamos a encontrar muchísimas diferencias. ¿No? Y te voy a decir algo. Yo lo que veo es que mi generación, hay, no todos, pero una gran parte,
mis amigos, de gente conocida, la música que tenemos aquí puesta es música vieja, como te podrás dar cuenta. Vieja pero buena. Journey, o sea, pones Don't Stop Believing ahorita en una fiesta y más del 50% de la gente te la canta, de mi edad. Sí. ¿No? La ponen en plus, la ponen en no sé dónde y la mara está pelando cables contentos de la canción. Eso es algo increíble, es algo que sí, que creo que sí hizo bien tu generación. Sin duda alguna, porque ya Ice Baby ya no lo escuchas cantada por la generación de tu hermano pequeño. Sí, mira, yo creo que aquí vamos a entrar a una discusión de doctrina musical, pero a ver, mi generación se caracterizó porque los grupos tenían puesto el énfasis fundamentalmente en la melodía. La melodía en una canción es lo que te hace recordar la canción, es lo que te hace silbarla después de que la escuchaste en la radio o sales de un concierto. Es decir, es esa composición de notas musicales que son tremendamente pegajosas. La melodía se ha ido perdiendo en la medida en la que vamos avanzando en el tiempo y llegamos a tu generación. A ritmos más es que monótonos. Se ha sustituido la melodía por el ritmo. Y el ritmo está bien, porque claro, lo que uno quiere escuchar en una música es algo para bailar, pero cuando ya solo haces énfasis en el ritmo, sacrificando la melodía, tienes estos bodrios musicales que son básicamente un tambor que le pega y te revienta los tímpanos todo el tiempo, ¿verdad? Sí. Entonces yo sí creo que eso ha sucedido y buena parte de los estilos musicales ahora le ponen mucho más énfasis al ritmo que a la melodía. Y eso creo que sí se sacrificó de una generación a otra. Tú has dado varias pláticas y charlas de la historia del rock, ¿no? Y la historia de la música. Pero creo que paras en los 80s, ¿no? Ya no pescas un poco los 90s, que es donde tú pierdes, creo yo, a nivel personal, un poco el seguimiento al rock. Te dejó de gustar, digamos, ya las bandas. Y te pongo un ejemplo. Yo soy fan de los Guns N' Roses, ¿no? Me encantan los Guns N' Roses. Pero es una banda de los 80s, digamos, tal vez mediados de los 80s. Su peak tal vez es en los 90s y todavía siguen tocando, pues ya se parecen momias, pero siguen tocando. Pero esa música ya no te gustó. ¿Por qué? Digamos, es un rock ya muy fuerte, es diferente. Mira, porque tampoco es el hard rock de Kiss, ¿no? De esa época, pero ya es un poco más melódico, no sé. Mira, yo te diría que tiene un poco de explicación a lo que te decía antes, y es cómo se fue perdiendo, digamos, este componente melódico para darle más énfasis al componente rítmico. Claro, no hay que generalizar porque hay bandas de rock que son buenísimas. Hootie and the Blowfish, por ejemplo, tiene música estupenda, ¿verdad? Que son bandas de rock contemporáneas que siguen tocando música que uno pudiera transportarla básicamente a la época de los años 80. Lo cierto es que la industria musical sí creció enormemente en los años 80, se puso de moda el concepto de arena rock. El arena rock era ya los grupos musicales con estructura, ya acompañamiento de un productor musical mucho más sofisticado que ponían su música en estadios. Eso no sucedía mucho, por lo menos no era la constante en años anteriores. Y entonces eso es lo que hizo que los años 80 fueran realmente tan apasionantes. Y ahí tienes música de Survivor, Supertramp, Journey, Kansas, que Kansas es un poco anterior, pero que hizo que marcara mi generación. Por eso la gente que tiene mi edad defiende mucho la música que vivimos en nuestro tiempo, porque incluso hoy, como bien lo dices, ustedes ya la empiezan a citar. Sí. Y tal vez ya podemos hablar de dos temas. Uno es la música en inglés y otra es la música en español, porque creo que siguen rumbos diferentes, ¿no? La música en inglés, el rock deja de ser el género predominante y empieza a ser el pop. Bueno, primero pasa siendo el rap. En los 90s y principios del 2000, el rap empieza a surgir con mucha fuerza. Buenas bandas también y buenos raperos, ¿no? A mí sí me gusta un poco el rap. Es algo que ya tu generación no pescó. Tu generación probablemente no se traga ni Eminem, pues. Es algo que creo que es más de mi generación. Pero en la música en inglés sí abandona mucho el rock. Lo abandona por completo. Y ahora caes en un siglo XXI, en un año 2024, en donde ya no tienes esas grandes bandas de rock que existían antes. Y mira, hay buenas, porque siempre hay buena música. Pero ahora lo que pega es lo pop. Taylor Swift, Drake, Kanye,
Y te voy a poner un par de ejemplos, ¿verdad?, de donde siento yo que se deterioró mucho la capacidad musical. La primera son las letras, José Andrés, porque aunque tampoco las letras de los años 80 eran así muy estructuradas y muy filosóficas, lo cierto es que, te pongo un ejemplo, ahora en la música rap o en la música, digamos, contemporánea, las rimas se han vuelto lo más importante. Entonces, no importa qué dices, lo importante es que rime. Y yo les invito a que prendan la radio. Estás hablando de Wisin y Yandel, creo yo. Bueno, más de Wisin, ¿no? Yo no sé si diferencian mucho. Lo cierto es que termina siendo una repetición de palabras simplemente porque que ni tiene sentido. Ese es uno. Y dos, ya en tu generación, que hay que decirla, fue un coletazo de la mía, aparece una tecnología musical que en mi opinión vino a destruir la calidad de la música, el autotune. José Andrés. El autotune en la música en inglés, para poner un ejemplo a quienes nos acompañan, la estrena en la historia musical Cher. Cher fue la primera que hizo uso del autotune, pero a partir de ella se empieza a desarrollar la música a base de cantantes utilizando el recurso de autotune, que primero lo hace robótico, lo cual es espantoso, y segundo, hace que cantantes que no tienen calidad vocal, pues resulten cantando. Entonces, democratizó a los cantantes en la música. Y los volvió un show. Claro, porque entonces simplemente pues con el autotune no importa que cantes como el padrino. Y termina importando más la personalidad, su presencia, los medios, ¿no? De los paparazzis y todo, que la calidad musical. Sí, eso sí pasó completamente. O sea, ahorita ves artistas famosos que dices, ¿cómo rayos es famoso? No canta bien, su música tampoco es muy buena, tiene 300 productores atrás, ¿verdad? Las bandas, lo que importa es el cantante, ya no importa el guitarrista, el pianista, saber quién es, el baterista ni tiene, ¿verdad? Sí. Entonces se perdió un poco eso y se ha vuelto el show de una sola persona. Yeah. Importa solo esta persona. Antes tenías bandas, ¿no? Kiss, tenías a Paul Stanley, que también utilizaban un poco el show, ¿verdad? Porque echaban sangre. Sí, pues, Alice Cooper se comió un murciélago en el concierto. Sí, una cosa. Sí, comió un murciélago. Bueno, eso sí ha cambiado también, ¿verdad? Y eso ha sido la trayectoria de la música en inglés. Esa pérdida de spotlight de las bandas. Sí. Es un fenómeno de las bandas, ya no importan tanto. Y en español ha ocurrido algo, no sé, extraño, ¿no? Hay una mezcla de muchas cosas. En el español surge el reggaetón, ¿no? El reggaetón es una mezcla de muchas cosas, ¿no? De un poco de rap, un poco de reggae, un poco de tucutum, ¿verdad? Tucutum, sí, que tanto que insisto. Todo inició, ¿no? Te voy a dar una cátedra de reggaetón aquí. Todo inició por allá de los 2000, ¿no? Con un poco de Daddy Yankee, Don Omar. Ellos fueron los precursores, vamos, del reggaetón como lo conocemos hoy en día. No. Muchos de ellos se han vuelto cristianos ahora. Se han arrepentido de la música qué bien hicieron, denigrante que cantaban y que escribían. Pero el reggaetón, pues sin duda alguna, ha trascendido, ¿no? Ha trascendido, se ha vuelto Bad Bunny. O sea, es increíble lo que ha hecho Bad Bunny en 5 o 10 años. Se ha vuelto el artista más popular del mundo, y es latino. Es algo que era impensable en tu época, ¿no? En tu época tenías... Y además bastante vulgar, entiendo. Sí, totalmente. No, pero es ahí donde te debato algunas cosas, ¿verdad? Les pasa escuchando música con voz, uno se pone a escuchar y dice, sí, es preferible no ponerle atención a la letra, eso tienes razón. Algo pero ahí sexual o algo así como relacionado a las drogas. De hecho, el rock ese es su origen, ¿verdad? Y la palabra rock viene precisamente de ahí. A ver, como hemos sostenido en este programa, nunca hay que generalizar. Algo que creo que es muy importante, José Andrés, es que la música tiene el poder de evocar sentimientos. Y unir a las personas. Sí. Sin duda. Hay una canción muy linda de Barry Manilow que se llama The Old Songs, que no sé si la has escuchado, que él dice, él ha roto con su pareja y la invita porque quiere volver a conquistarla y él tiene todo el setting preparado, el vino, las candelas, tiene palabras, pero dice en la canción que él sabe que si fracasa en ese esfuerzo, tiene un último as bajo la manga, que son las viejas canciones que escuchaba con su pareja y que él sabe que ese recurso le va a hacer volver a regresar con su pareja. Así que eso te dice la importancia y el poder
de la música. Así que ahí está la recomendación también. Y bueno, a ver, algunas últimas conclusiones de esta discusión. Yo quisiera hacer varias reflexiones, ¿no? La primera es, somos una familia padre que nos encanta la música, ¿no? Ya lo hemos hablado, tenemos Sí. familiares que son artistas, que han cantado, que bailan, que son compositores. Tú y yo no tuvimos ese talento, pero nos gusta mucho la música también. Está bien, sí. No, y yo creo que Guatemala tiene mucho potencial. O sea, hay gente tan talentosa. Yo conozco muchos amigos que cantan, que tocan, muy buenos, pero no sé qué ha pasado que no hemos logrado desarrollar un mercado interno, No. ¿verdad? Y eso es un reto de mi generación que está tan sumergida en contenido de fuera, no volteamos a ver hacia adentro, ¿verdad? Entonces nos casamos con Ricardo Arjona, con lo que ya conocemos, en vez de apostar por nuevos artistas, porque hay mucho talento en nuestro país, Seguro, muchísimo talento. seguro. Yo quisiera que en Guatemala y se hicieran iniciativas para fomentar que encontremos esos espacios, porque no solo es escuchar, es toda una actividad. Es ir con tus amigos, conocer, descubrir, tomarse algo, conocer a alguien, bailar, cantar. Es toda una experiencia que en Guatemala se ha perdido. Y yo te agregaría una conclusión más, José Andrés, y no me quiero poner en esto muy docente, pero creo que es importante aprender de música. Y cuando te digo aprender de música es no simplemente escucharla y degustarla, que está muy bien, sino aprender los estilos, escuchar música antigua, que te hace descubrir otra forma de ejecutar música y tratar de entender cómo se estructura la música. Yo te hablaba de la melodía, del ritmo, de la armonía, porque creo que es una manera de disfrutar la música que te va a ampliar completamente el panorama de lo que estás escuchando, sea en la radio o sea en un concierto. Entonces, mi invitación también es a que aprendamos un poco más de música, porque creo que le vamos a encontrar mucho más sentido. Por supuesto. CG Media.